La segunda mitad del siglo XX fue protagonista de una enorme cantidad de investigaciones sobre dinosaurios promovidas por renombrados científicos de ese momento que nos permitieron conocer una diversidad insospechada de dinosaurios de la Patagonia y que continúa aún en nuestros días. Estos elementos que estamos viendo acá es un dinosaurio saurópodo de la provincia de Neuquén denominado Barrosasaurus casamiquelai. ¿Por qué? Porque se lo dedicamos a Rodolfo Casamiquela. Rodolfo Casamiquela fue un paleontólogo y etnógrafo rionegrino que comenzó sus primeros investigaciones en las rocas cretácicas alrededor de su ciudad natal, Jacobasi, en donde descubrió unos materiales fósiles de dinosaurios que le permitieron promover una hipótesis que en ese momento fue revolucionaria. Él identificó en Patagonia restos de dinosaurios que provenían de Norteamérica. Era una forma invasora de hadrosaurios, de dinosaurios ornitisquios, que por primera vez eran reconocidos en Sudamérica y que de alguna manera estaban indicando que Sudamérica había perdido su aislamiento biogeográfico que había permitido la aparición de muchos linajes endémicos y que a través de puentes continentales en la zona caribeña han sido como vías de ingreso a Sudamérica de formas norteamericanas de dinosaurios. Este intercambio faunístico de dinosaurios a finales del Cretácico fue clave para entender la distribución de los dinosaurios a una escala global, y el aporte de Rodolfo Casamiquela fue clave en este sentido. Pero aparte de identificar a los primeros hadrosaurios sudamericanos como parte de una fauna invasora norteamericana ocurrida a finales del Cretácico en América del Sur, Rodolfo Casamiquela hizo amplios estudios sobre la locomoción de los dinosaurios. Se dedicó gran parte de su vida a entender las huellas fósiles que dejaron los dinosaurios en las superficies fosilizadas de Patagonia. Sus trabajos, sobre todo en el Triásico y en el Triásico de Río Negro y en el Jurásico de Santa Cruz, han permitido reconocer distintos patrones de locomoción en distintos linajes de dinosaurios, de los cuales solamente conocemos sus huellas. Este trabajo tan minucioso del análisis de huellas hechas por Rodolfo Casamiquela estableció, por ejemplo, una metodología de estudios ignológicos que todavía se utiliza y que permite, a partir de determinadas mediciones entre las separaciones entre las pisadas y las distancias de los trancos, es decir, entre las huellas sucesivas del mismo pie, estimaciones sobre la talla corporal del animal que se realizó las huellas y sobre la velocidad de desplazamiento. Posteriormente, los trabajos en los años 80 de José Bonaparte, que habiendo comenzado a trabajar en las zonas del Triásico del noroeste argentino, muda sus intereses investigativos a la Patagonia, da a conocer una diversidad insospechada de dinosaurios patagónicos, fundamentalmente del Jurásico, aunque también del Cretácico. Los trabajos de Bonaparte entre la década del 80 y del 90 son una explosión de hallazgos en donde representantes icónicos de los dinosaurios argentinos como Carnotaurus o como Argentinosaurus o como Amargasaurus nos permitieron reconocer América del Sur como un lugar de privilegio para identificar linajes endémicos sudamericanos que eran completamente distintos a los dinosaurios conocidos en el resto del mundo. Gracias a los trabajos de Bonaparte de esa época, la diversidad de dinosaurios sudamericanos pasó a ser de consulta
obligada si uno quería entender la evolución de dinosaurios a un nivel global.